Investigadores de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la UNED, han desarrollado y han patentado un nuevo método de fabricación de uno de los componentes de las pilas de combustible para aumentar su potencia y además cumpliendo con la meta del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Vamos a hablar en los siguientes minutos de energías renovables y de lo que aporta la pila de combustible a las energías renovables, y lo vamos a hacer con Pedro García Ibarra, profesor de Física del Departamento de Física, Matemática y de Fluidos. Bienvenido. Hola, Isabel, gracias. Cuando hablamos de energías renovables, y aunque sea brevemente, todos creemos conocerlas, pero convendría decir qué son las energías renovables. Son todas aquellas formas de generación de energía que están basadas en un medio natural, normalmente. También podemos hablar ahí de residuos nuestros, es decir, que no hay una cantidad limitada de esa fuente energética y por lo tanto se van a poder estar utilizando, pues, en principio, durante generaciones. El sol, el viento... Son fuentes de energía renovables. Pero lo cierto es que necesitamos en este momento muchísima energía, pues, para calentarnos, para mover los millones de coches que hay en el mundo. Y para eso necesitamos otras alternativas y buscar otras soluciones. En este sentido, podemos decir que cuando no hay viento, pues no se mueven los molinos, cuando no hay sol, pues las placas no se calientan. Y aquí entraría de lo que estamos hablando ahora mismo, de las pilas de combustible y de la importancia como ayuda, como soporte, como motor, podemos decir, de las energías renovables. Sí, ese sería su papel equivalente, digamos, al motor de combustión interna que ha servido para utilizar los combustibles fósiles, tipo gasolina, tipo diésel, para la necesidad de transporte que hemos tenido. Ahí hace falta un combustible muy particular, es decir, algo que en un momento dado, cuando nosotros queramos, bajamos el coche, encendemos la llave y aquello tiene que funcionar. Y por lo tanto no puede ser, por ejemplo, pues una placa solar o un aerogenerador. No podemos estar dependiendo de que esa fuente renovable pues quiera efectivamente darnos su energía. ¿Y cómo funciona? Exactamente, cuando hablamos de pila de combustible, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que genera para que sirva de motor a la energía renovable? Bueno, el fundamento físico-químico es prácticamente el mismo que el de los motores de combustión interna. Es una reacción química, pero una reacción química que transcurre de forma un poquito distinta. De hecho, electroquímica, porque lo que se hace es que se genera electricidad directamente. Como resultado de la reacción química, hay una corriente de electrones y tenemos ya directamente electricidad. Por lo tanto, ese es uno de los factores que hacen que sea mucho más eficiente, porque no hay que transformar la energía térmica, que es lo que hace el motor de combustión interna, en otro tipo de energías como mecánica, eléctrica o lo que sea. ¿Y de qué manera se puede usar y además de qué manera sirve, una vez hecha esta transformación, pues en motor de energía y que nos pueda servir a corto o a largo plazo? Porque hablaremos ahora de en qué plazo pensamos que esto se puede utilizar de una manera no solamente eficiente, sino de manera mucho más generalizada. Sí, es desde luego una energía limpia, es decir, que esa reacción química que se produce en el caso de las pilas es hidrógeno y oxígeno, genera agua, vapor de agua. Luego serviría además para limpiar las ciudades, ¿no? No vendría mal. Claro, el problema o uno de ellos, ¿no?, que también habrá que hablar de los problemas, es ese hidrógeno de dónde sale. Igual que hay campos petrolíferos, hay minas de carbón, bueno, pues no hay minas de hidrógeno. El problema es cómo generar el hidrógeno. Justamente si lo que queremos es que esto sea una energía limpia, la generación de este hidrógeno también tiene que seguir una vía de generación limpia, es decir, se debe de generar hidrógeno a partir de energías renovables. Porque hoy en día la fuente mayor de hidrógeno es el mismo petróleo. Los hidrocarburos, claro, por eso se llaman hidrocarburos, hay mucho hidrógeno ahí. Hay aproximadamente 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de carbono en un hidrocarburo y hoy en día la fuente más barata de obtención de hidrógeno es el mismo petróleo. Claro, esto hace que sí, que si utilizamos el hidrógeno de los hidrocarburos, pues quizá donde lo estemos utilizando no contaminemos, pero allá donde hayamos generado ese hidrógeno a partir de combustibles fósiles, estamos contaminando. De manera que la meta, el objetivo es utilizar estas pilas de combustible con hidrógeno, pero con hidrógeno renovable. Con hidrógeno renovable que se va a sacar, ¿de qué manera?
con energías renovables, aquí tendríamos que ir entonces otra vez a lo mejor al viento o al sol o cómo se... Sí, efectivamente. Esa es la clave, además, que hace que le da al hidrógeno un doble valor. Porque el problema básico de las renovables es que solamente funcionan cuando el medio natural que las produce hace acto de presencia. O sea, cuando vienen las nubes, pues se acabó la energía solar. O si hay un día calmado, no hay viento, pues nos pasa como a los de los barcos que antaño, que se acabó. El barco se paraba, aquí se paran los aerogeneradores. Es decir, necesitamos que esa energía que sí que está disponible cuando sopla viento, cuando hace sol, muy a menudo cuando ocurre eso, no hay necesidad de esa energía. Por el momento en que el viento sopla más fuerte, pues es de noche. De noche estamos casi todos durmiendo, no hay necesidad de energía. Es decir, que necesitamos un medio de que cuando hay capacidad de obtención de esa energía renovable, seamos capaces de almacenarla y utilizarla luego cuando efectivamente sí que hay una demanda de energía. Por lo tanto, la pila combustible lo que nos va a servir es para guardar. Para usar el hidrógeno que hemos guardado. Es decir, ese hidrógeno lo hemos guardado, lo tenemos ahí almacenado, y cuando llega el momento de que hay una demanda fuerte de energía, entonces se utiliza y se utiliza eficientemente en una pila de combustible. ¿Y es caro? Sí, es caro. Efectivamente, hoy en día es caro. Si no fuera caro, pues digamos, están aquí. O sea, las renovables son como el lobo. Que viene el lobo, y el lobo no venía, ¿no? Pues las renovables son igual. Estamos hablando de renovables de los años 70, cuando la primera crisis del petróleo. Y ahí están todavía. Parecen que es una promesa de futuro. Pero, bueno, poco a poco la razón se va imponiendo y ya no es una promesa de futuro, ya están ahí. Tenemos el ejemplo claro de los aerogeneradores, la energía eólica, está contribuyendo ya de forma notable a la generación de energía y dentro de poco le seguirán otras. Seguramente la energía solar será la que le siga y poco a poco se irán implantando necesariamente en todo el mundo y en países como España, que no tenemos otra, por doble motivo también, porque las utilizamos como todo el mundo y no tenemos hoy en día más remedio que comprarla a los productores de petróleo. Es decir, es una necesidad imperiosa en nuestro país el que seamos capaces de movernos con energía autóctona. Y la única energía autóctona que tenemos son energías renovables. Aquí entran las investigaciones de las distintas universidades. Hemos hablado de la importancia de esta investigación que se está haciendo en la UNED. ¿Cómo va este desarrollo? Hemos visto que se está avanzando hasta en relación con otros países, aunque por supuesto se investiga en paralelo, pero ¿hasta dónde se quiere llegar para que sea lo más eficiente posible y las pilas de combustible sirvan no solamente, por supuesto, para poder guardar, sino también que sean más baratas? Que se pueda ir uno a la tienda y decir, voy a comprar una pila, ¿no? Pues bueno, hasta eso falta todavía un poco. Y hay muchos aspectos en la pila de combustible que hay que mejorar, que hay que optimizar y a la larga pues que hay que abaratar claramente, ¿no? Entonces ahí nuestra contribución pues ha sido una contribución pequeñita, dentro de los múltiples problemas que hay todavía por resolver. Uno de ellos es que estas pilas necesitan para esa transformación de hidrógeno y oxígeno en agua de un catalizador. En los motores de combustión es el calor. El calor hace que la reacción química se dispare. A bajas temperaturas, estas pilas funcionan a 60, 70, 80 grados, pues esta reacción química no va ni a tiros. Tardaríamos años y años en que eso reaccionara. Entonces la única forma de acelerarla es utilizando un catalizador. Y los catalizadores normalmente son metales nobles. El mejor catalizador en general es el platino, es el que normalmente se utiliza aquí en las pilas de combustible. Claro, pues eso hay que intentar que se utilizara el menos posible o utilizar catalizadores alternativos, esa es una de las vías de trabajo de muchos grupos, o bien hacerlo de tal manera que se utilice la menos cantidad de platino posible. Y ahí el método que nosotros hemos desarrollado, que ha permitido rebajar las cantidades de platino, digamos, en un orden de magnitud, una cosa así. ¿Y esto también aumenta el rendimiento? Depende cómo se mire. Si miramos rendimiento, es energía producida por kilo de platino, digamos, utilizado, efectivamente, aumenta rendimientos. Claro, ocurre que una pila con menos platino no va a funcionar tan bien como una con mucho platino. Hay problemas, digamos, colaterales, que hay que utilizar a lo mejor pilas, digamos, de un tamaño más grande, pero bueno, todo no es perfecto. Entonces esto tiene sus ventajas y pequeños inconvenientes también. Y en todo caso ya nos ha dado una clave importante y para acabar, sobre todo en nuestro país dependemos de las energías renovables, sí o sí. Exactamente. Todo lo que no sea energía renovable lo tenemos que comprar fuera y lo tenemos que pagar. Y muy caro además. Muy caro y además a lo que el precio que nos digan, porque no podemos vivir sin ello
y ya ves, no tenemos nada, ¿eh? O sea, los pozos de petróleo que hay por ahí pues es anecdótico. Las minas de carbón, lo que queda de carbón, anecdótico también. Vamos a decir que estamos en una situación totalmente dependiente, mucho más dependiente que el resto, que la media de la Unión Europea. Andamos por el 70% más de dependencia, de manera que es fundamental aquí, más que en otros sitios, que acabemos implantando toda una serie de energías renovables, entre las cuales, claro, hay que buscar las que más se adapten luego a la geografía y a las peculiaridades de nuestro país. Y claramente aquí es energía solar, energía eólica, energía marina y biomasa. Pues biomasa, claro, un país semidesértico como es el nuestro, desgraciadamente, poca biomasa hay. Pero no es eso del todo cierto, porque hay unas zonas por el norte donde hay mucha biomasa. Y luego la biomasa también hay que verla no como un medio simplemente natural, sino también como residuos industriales. Hay muchos residuos industriales que están ahí disponibles. Por ejemplo, estrujamos toneladas y toneladas de aceituna para sacar aceite. El aceite lo tenemos ahí, lo comercializamos, pero hay unos restos de las aceitunas que son muy energéticos y hay toneladas y toneladas que no se aprovechan lo suficientemente. Entonces ahí hay una biomasa, un ejemplo de esa biomasa industrial, que es un residuo industrial y que es un residuo valorizable energéticamente. Pues muchísimas gracias, profesor García Ibarra. Gracias a ti.